Zelku de Mobami, ese es mi nombre. Fueron las palabras con las que Sakayanagi comenzó a conocer a ese chico. Con que Zelku, tienes un lindo nombre, ¿lo sabías? Esas palabras llevaban una doble intención por parte de Sakayanagi, esperando de mí, sorpresa o quizás, vergüenza. Mi expresión cambió, sí, pero fue una que sería la última opción para Sakayanagi, la cual era, un suspiro seco y cansado, reflejando un desgaste en lo que Sakayanagi dijo anteriormente. Tendría que sentirme halagado. No quiero sonar grosero, pero, no soy estúpido, ¿sabes? Sakayanagi cambió toda su estrategia y contestó. Veo que te dicen eso a menudo, ¿no? Quisiera conocerte mejor, y que mejor en un pequeño juego, algo que dejaré a tu libre elección. Aunque era una propuesta inofensiva y natural para unos desconocidos como ellos, era una oportunidad para Sakayanagi de conocer en lo que se cree bueno este chico. Oh. Creo que me juzgaste mal, no soy bueno en un área en concreto, te podría decir que, en mis notas, pero sería ridículo, tú eres la líder de la clase A, si estás en ese puesto es porque tus notas son bastante altas, y en dado caso que compitamos, será más que obvio que tú te contendrás. Sakayanagi esperaba que no aceptara por presión o por miedo a ser amenazado, sin embargo, no pudo prever lo que Zelku dijo. Esto llevó a que Zelku se abriera paso entre los dos, yendo al ascensor finalmente. Las puertas se cerraron dejando a los de la clase A en ese lugar. Hashimoto miró a su líder, que se mantuvo en calma. Zelku de Mobami, eres una pieza bastante interesante, negro o blanco, ¿qué color te teñirás? Me agrada encontrar dificultades en alguien tan simple. Hashimoto, dejemos en paz por ahora a Zelku, solo quiero que averigües de qué clase es, con eso bastará por ahora. Estando en mi habitación tomé una decisión. Creo que tengo problemas, esa chica podría entender mi forma de ser, tengo que tomar cartas en el asunto, por ahora me limitaré a seguir igual. Un día más llegó, mientras las clases se fueron de manera fugaz. Estando en camino al ascensor, un choque imprevisto me sacó de mi rutina. ¡Ay! Eso me dolió. Dijo la persona con la que choqué, mirando al frente, mire a esa chica, creo que era Kushida. Lo siento, ¿te encuentras bien? Dije, mientras le daba la mano para levantarla del suelo. Ella se toma la cabeza mientras dice, sí, estoy bien, solo no estaba poniendo atención. Ella alzó la mirada, y al verme, cambió cualquier expresión de dolor o queja, reemplazada por una sonrisa de emoción. Oh. Pero si eres Zelku, por fin puedo coincidir contigo. Yo la miro curioso, mientras pregunto, ¿me estabas buscando? Ella afirma, mientras se acerca un poco más a mí. Sí, ¿sabes? Tengo de meta hacer amigos con todos lo que pueda, sé que nos conocemos poco, pero eres agradable, y por lo que me ha contado Ichinose, eres muy tranquilo y bueno, así que, quisiera tener tu contacto, para un día salió algo así. Esto último lo dijo con cierto sonrojo en su rostro, mientras, sacaba lentamente su teléfono. Analizando cada rasgo de su cuerpo digo, seamos honestos, sé que solo quiere que seamos amigos como mucho, soy consciente que no soy un chico apuesto que tenga a las chicas a mis pies, pero, esto será una buena oportunidad, quisiera saber más de esta chica, desde que la conocí, tengo una inquietud. Saco mi teléfono, y mientras le paso mi número, hago una pregunta. ¿Estás libre hoy, Kushida? Ella mientras guardaba mi contacto dijo algo sorprendida. Sí, no tengo muchas cosas que hacer, pero ¿por qué lo preguntas? La tomó de la mano y comienzo a llevarla afuera diciendo, quisiera que tomáramos algo juntos, ¿quieres que sea tu amigo, no? Entonces, ¿por qué no empezar ahora? Ella no esperaba que tomara la iniciativa, pero tampoco se negó a seguirme y con cierto sonrojo dijo, Zelku, no imaginaba que tomaras la iniciativa de esta manera, pero, estoy de acuerdo, yo también quisiera conocerte mejor. Mientras llegamos a la cafetería y pedimos algo, comienzo a jugar mi propio juego. Esa actuación de sonrojarse es obvio que no es su verdadero yo, como dije antes tampoco soy el más apuesto, soy consciente de mis alcances con las chicas, y sé que esta chica no es de las que pudiera gustarle, así que, jugaré su juego, para que ella juegue al mío, quiero conocer su verdadero yo.
mientras comienzo a darles cierta información de mi persona y ciertas metas que cumplir, no quitaba los ojos de los suyos, logrando ver cada sutileza de su ser, logrando poco a poco incomodarla. Esto hizo que terminara rápido su bebida y bocadillos diciendo: es muy bueno saber que quieras ser buen estudiante ejemplar y te gusten las lecturas complejas, tengo que irme. Fue agradable este rato juntos. Sin decir nada más, ella salió rápidamente de la cafetería, pero con altos reflejos la alcancé fuera del lugar, mientras la tomó de la mano con cierta brusquedad, la llevó a una zona solitaria y fuera de las miradas públicas. Aunque se resistía a gritar, ella solo jaloneaba para que la soltara, pero al estar en este lugar tan solitario, ella dejó de luchar, y con un golpe en mi muñeca, ella logró zafarse. Al ver cómo me golpeó con cierta agresividad, sabía que logré mi cometido. Ella alzó la mirada y esa cara de ángel puro e inofensivo, desapareció, mirando una expresión fría, afilada y peligrosa. Maldito cerdo. Esa fue su contundente respuesta, ante mi trato insistente y agobiante. Esa actuación tan repugnante, logró tener sus frutos, es más que obvio que esta es la verdadera Kushida. Quizás me haya tragado esa idea de que ella es un ángel, sin embargo, las emociones son las que te hacen un ser humano y el enojo, es la más natural, puede ser negativa, sí, pero es la que muestra a flor de piel quién eres realmente. Si ella hubiera llorado o asustado por mi forma de ser, podría decir que, sí era un ángel, pero ahora, las circunstancias hablan por sí solas, estoy frente a la verdadera Kushida. Tomo distancia y con una cara seria la miro desde la misma manera que en la cafetería, mostrando que las acciones de hace un momento solo eran fingidas. Zelku, veo que tenías la intención de llevarme hasta aquí, pero eres estúpido, si te atreves a revelar esto, me aseguraré que te expulsen de la escuela. Sonrío ante su amenaza y digo con cierto entusiasmo: ¿en serio? ¿Harías eso por mí? Ese tipo de palabras desconcertó a Kushida. ¿Te alegra escuchar eso? ¿Sabes lo que está pasando aquí, verdad estúpido? Abro los brazos mostrando vulnerabilidad y digo con la misma sonrisa: claro que lo sé, la desventaja está en mi lado, pero, eso es lo que buscaba, tú eres la llave para que pueda salir de aquí. La mirada afilada de Kushida se borró de su expresión, mostrando una confusión total de lo que está pasando aquí. Me acerco a Kushida y tocó uno de sus pechos con cierta presión, ella me miró con sorpresa y coraje, mientras ponía sus manos en mi mano. Con esto, podrías reportarme, puedes decir que trate de violarte o matarte, como quieras. Ella, quitó mi mano de su pecho y me miró molesta. ¿Qué estás haciendo? Hace unos minutos atrás dijiste que quieres ser un estudiante ejemplar para vivir con tranquilidad. Esto hará que tu reputación no sea la misma. La miro un poco más tranquilo. Si eso es cierto, sin embargo, eso solo lo sabrá esta escuela, no todo el mundo, sea como sea te encargo ese favor. Tal vez no seamos amigos, pero te debería una. Comencé a caminar a la salida feliz, de quizás encontrar una forma de salir de esta escuela que me quito mi tranquilidad. Días pasaron y se realizó un examen más, pero esta vez mis calificaciones cayeron de manera abrumante, estando desde el puesto 15 hasta el último puesto. Esto hizo que todas las miradas fueran hacia mí mostrando asombro, terror y algo de burla. La profesora, que regularmente siempre estaba despreocupada y ajena a asuntos como este, se levantó de su lugar y fue a mi asiento. Zelku, ¿qué sucedió contigo en el último examen? ¿Acaso fue complicado para ti esta vez? Mientras la miraba sin una expresión clara digo: creo que no me he concentrado lo suficiente. La profesora, algo preocupada, decidió dar solo palabras de aliento, ya que, no tenía más que dar. Está bien Zelku, solo concéntrate más. Esto provocó una atmósfera pesada. Después de unas cuantas indicaciones más, se terminó la sesión de clases. Tomé mis cosas y sin decir nada salí del salón carente de cualquier acción que pase a mi alrededor. Caminando por el campus como si no hubiera pasado nada, me senté en las gradas donde se llevaba a cabo la práctica del equipo de tenis femenil. Es obvio que lo estaba haciendo para ver sus atuendos juntados y que dejan poco a la imaginación, pero era solo para ocultar lo que realmente estaba mirando. Me encontraba mirando a Kushida, quien estaba hablando con mi profesora y a la que probablemente sea su profesora, mientras me miraba de reojo con una sonrisa. ¿Será que ya me está reportando? ¿O está acusándome de mirar a las chicas en su práctica? Sea lo que sea, he dejado todo en bandeja para que ella se salga con la suya. Sonrió satisfecho y me digo:
Me muero de ganas de ver la cara de decepción y asco de aquellos que me creían inofensivo. Horas más tarde, se me hizo llegar un mensaje del mismísimo director del lugar. Estudiante Zelku de Mobani, se le requiere en la oficina del director, se necesita aclarar el bajo desempeño de su último examen. Sonrío, mientras me levanto de mi cama. Vaya, si fueron rápidos, supongo que no les sirve a alguien como yo aquí, estoy feliz de evitar problemas futuros. Sin perder tiempo, me dirigí hasta el lugar, y al entrar, me encontré con una sorpresa no muy agradable. Ichinose, Kushida, Sakayanagi y mi tutora Hoshinomiya. Debo reconocer que no esperaba que ellas estuvieran aquí, pero lo importante ahora es lo que me tenga que decir el director. El antes dicho se levanta y con una expresión calmada comienza a hablar. Toma asiento Zelku, tal como se te comentó anteriormente necesito hablar de tu bajo desempeño, ¿podrías darme tu versión? Esa pregunta me hizo mirar a las chicas que seguían a un costado sin decir una palabra y con cautela analice la situación que quizás arruine mis planes. ¿Con no qué versión? Eso quiere decir que hay al menos 4 versiones diferentes, eso explicaría el por qué están ellas aquí, pero hay cosas que no cuadran, si las versiones son para ayudarme, la única que no tendría sentido sería la de Kushida, de acuerdo a lo que espero, ella tendría que exigir mi expulsión. Suspiré, evitando pensar en cosas innecesarias y aclarando la garganta digo una versión que podría encajar en las posibles 4 versiones. No me lo tomé en serio y me confié, las consecuencias hablan por sí mismas. Él me miró con comprensión y dijo, ya veo, así que fue eso, supongo que es normal en un chico normal, yo rectifico y digo, sí, me gano la arrogancia y no hay nada que hacer, es una pena. Se ríe, mientras me mira con una expresión seria. Pues te veo muy calmado a pensar de que podría ser expulsado, alzó los hombros con supuesta pena y digo, pues qué le puedo decir, no soy alguien muy emocional cuando se trata del fracaso, solo lo dejo pasar. Lamentablemente joven Zelku, su examen fue destruido por un accidente. Eso me tomó de sorpresa y digo, ¿destruido? Sí, tal y como lo escuchas, tu tutora tuvo un accidente y su examen cayó en el destrozapapeles, así que pidió personalmente que se te vuelva a hacer el examen. Aunque estaba considerando esto, las jóvenes Ichinose y Kushida pidieron que se te diera esa oportunidad, ya que les ha ayudado mucho en estos últimos días. Como tal, solo supe que tuviste un bajo rendimiento, pero no supe cuánto. Me encontraba algo molesto, pero a la vez intrigado de cómo se pudieron alinear estas circunstancias de manera casi perfectas. A mí no me hacen idiota, sé que él sabe exactamente cuántos aciertos sabe y solo están justificando algo que a mí me perjudica. Entiendo, pero a todo esto, ¿qué hace la líder de la clase aquí? Según recuerdo, ella no tiene nada que ver en este asunto. El director dijo, es cierto, sin embargo, le pedí que trajera una copia de un examen, además de ser una estudiante objetiva en la prueba. Ella se acerca con cierto aire de elegancia y poniendo la prueba en la mesa, me susurra con sutileza. Resultaste ser más interesante de lo que pensé. Tenía la prueba frente a mí y dándome un bolígrafo dijo, bueno joven Zelku, pude empezar a resolverla, pero antes de escribir algo digo, antes de hacerlo, ¿le molesta si pido algo? Él me miró con intriga y dijo, ¿de qué se trata? Si logro sacar 100 puntos, no harán ninguna pregunta de tal cosa hasta el día de mañana. Esa propuesta interesó a todos los presentes, ya que mi expresión se encontraba indescifrable, pero la curiosidad le ganó y él dijo, de acuerdo, te lo permito, sin embargo, prepárate para las consecuencias, si no lo logras, sonrió y digo, claro. En ese momento, mi mirada se centró en el examen, cambiando totalmente la atmósfera. Solo el sonido del bolígrafo se manifestaba en la habitación mientras los presentes esperaban con intriga el resultado final. Terminé con una expresión seria y se le entregué al director, al instante las presentes se acercaron, mientras él comenzaba a calificar la prueba. El resultado se reveló y con una variedad de expresiones en los rostros de los que miraban, yo me levanté y sin dirigir palabra, salí de la habitación mientras el examen marcaba 100 puntos. Y mostrando las grandes capacidades académicas que tiene Zelku, ponemos fin a esta parte. Quisiera saber, ¿qué crees que pasará con Zelku y Kushida, en el futuro?
Asimismo, quiero que vayan formando sus especulaciones, ya que, al final de cierta tanda de capítulos, haré un preguntas y respuestas respecto a los sucesos generales de la historia. Recuerda dejar tu like, así sabré que te ha gustado, y que esperas el siguiente. Deja un comentario, sobre qué te ha parecido, qué sugieres, o qué imaginas que pasara. Y finalmente, comparte mi contenido para que más gente conozca mi trabajo. Si aún no eres miembro, es una buena oportunidad para hacerlo, puesto que este fanfic tiene actualmente 9 partes, y solo los miembros están disfrutando de esa ventaja, así como de otros detalles. El costo es aproximadamente $1, si está en tus posibilidades, me gustaría verte como parte de esta gran familia. No olvides compartir esto con fanáticos de los fanfics o de la franquicia como tal. Quisiera saber qué opinan personas que llevan tiempo en esos mundos antes dichos. Espero verlos pronto, así que, sin nada más que decir, Teorías Super se despide.